no me conocen. Bueno, Monte Albán es la zona arqueológica más grande, más importante de Oaxaca. ¿Sí? Tenemos otras. Podemos mencionar como segunda en importancia Mitla, una arquitectura extraordinaria también. ¿Sí? Este lugar fue creado y construido por un pueblo que habitó Oaxaca en la antigüedad. Nosotros le llamamos zapotecos. Corresponde a la cultura de los zapotecos, ¿sí? Que desarrolló exclusivamente en Oaxaca. ¿Sí? De hecho, los zapotecos todavía habitan en Oaxaca. Esa sierra, miren que se ve ahí. Nosotros le llamamos Sierra Juárez, ¿sí? Porque ahí, en una aldea muy pequeñita, tenía como 20 casas nada más, nació un personaje muy importante en nuestra historia. Era Benito zapoteco, Juárez. por eso viene al caso, ¿no? Se llamaba Benito Juárez García. Esta es una historia extraordinaria. Benito a los 3 años era huérfano, sin papá y sin mamá. A los 12 se bajó de esa sierra. No hablaba español, no sabía leer ni escribir. Cambió su vida, se educó, y que era difícil en esa época, en los 1800. Se educó y se convirtió en el primer presidente indígena de México. Así nada más. Y le tocó una parte de la historia de México bien difícil, ¿eh? No crean que como la de hoy, que no chiste. No, verdaderamente difícil. Él fue 14 años presidente de México y muere como presidente en 1872. ¿Sí? Pero bueno, esa es otra historia. Más tarde con un mezcalito la platicamos. ¿Verdad? La arqueología es una ciencia, ¿no? En la actualidad ya usa la tecnología que tenemos para el estudio. Ha determinado el año 600 antes del Cristo, ¿sí? Esta historia de los zapotecos comienza en el valle. Por eso los traigo aquí para que vean esta vista, ¿no? Como fondo, ¿verdad? El valle de Oaxaca. Ahí comenzó esta historia. Aldeas, ¿no? Pequeñas. Y la montaña está en el centro del valle. Entonces los zapotecos de esa época subían a la montaña y veneraban a sus deidades. Como sabemos, las primeras religiones del mundo eran así. Veneraban este bellísimo cielo azul de Oaxaca, ¿verdad? Los astros, el sol, la luna, Venus aparece importante para ellos. La nube, la lluvia, el rayo, etc. Así comenzó este lugar. Entonces solo había templos, altares, donde estas deidades eran veneradas. ¿Sí? En un proceso largo, quiero decir siglos, en el año 500 de nuestra era se convierte en una ciudad ya, se consolida como una ciudad. ¿Sí? Por su arquitectura, que ustedes van a conocer hoy, y su población, que fue de más de 30,000 habitantes, se considera como una de las primeras ciudades de América, no la única. Al mismo tiempo, en el centro de México existía otra que se llama Teotihuacán. ¿Conocen? Espectacular, ¿no? En el centro de México. Y en el sur estaba Palenque, que es la primera parte de la historia maya, luego viene lo de Yucatán, después. Y puede ser que sea también considerada como una ciudad Tikal, esa está en Guatemala. Estas ciudades están en un periodo de tiempo que nosotros llamamos el clásico. La historia antigua de Mesoamérica se divide en 3 grandes tiempos. Hablaremos del periodo clásico. En esta época se dan los avances tecnológicos más importantes en Mesoamérica: arquitectura, ingeniería,
la astronomía, ¿verdad? El calendario tiene sus inicios en ciudades como Monte Albán. El manejo del tiempo, el espacio y la escritura, piedras talladas, grabadas. Es una escritura incipiente, pero bueno, al fin ellos quieren ya registrar la historia. ¿Me explico? ¿Sí? Estas sociedades del clásico nosotros le llamamos teocráticas, porque el personaje principal era un religioso, ¿verdad? El gobernante. Integradas en esta sociedad estaban pues otras clases privilegiadas. Aquí les llamamos nobles, ¿verdad? No sabemos por qué, pero el hombre siempre ha hecho esa división por nacimiento, por linaje, sangre, familia, nobles y los que no lo son, que eran la mayoría, por supuesto. Ellos habitan aquí. Astrónomos, arquitectos, ingenieros, artistas, comerciantes, ¿no? Así se formó esta sociedad antigua. Sin embargo, pues algo pasaba en esas sociedades porque en el año 850 después del Cristo, Teotihuacán es abandonado inexplicablemente. Todavía no se determinan las razones. Y le sigue Monte Albán en el 900. Como no hay registros así que nos expliquen la razón, los habitantes abandonaron la ciudad y cayó en el olvido, en el abandono, ¿sí? Y se integraron los zapotecos en otras regiones, la que acabo de mencionar, que es la montaña, el valle. Si ustedes van a esas comunidades de Mitla, Teotitlán, Matatlán, Tlacolula, todos esos son pueblos zapotecos, ¿no? Y en el sur hay una región que es muy simbólica en Oaxaca, se llama el Istmo de Tehuantepec. Termina Oaxaca, empieza Chiapas, hay una población importante de zapotecos, Tehuantepec, Juchitán, etc. Que conservan muchas tradiciones, ¿eh? Se habla el zapoteco, hasta hay canciones muy bonitas en zapoteco, vestimentas, fiestas, costumbres. La ciudad cayó en el abandono, todo lo cubrió la vegetación con el paso de los siglos, hasta la llegada de los españoles en el siglo XVI. Exactamente en 1519, Hernán Cortés llega a Veracruz y viene a cambiar esta historia antigua de México. La ruta de Cortés pasa por Zempoala y llega a Cholula, que es pues, prácticamente la antesala de la ciudad de los aztecas. Y se lleva a cabo lo que llamamos conquista, que no es más que la derrota de los aztecas por los españoles. ¿Sí? ¿Hasta aquí vamos bien? Sí. Cortés, un hombre muy pragmático en esta historia, ¿verdad? Y él manda unos exploradores a Oaxaca. Por primera vez, ¿no? Llegan unos españoles aquí. Donde está la ciudad no existía nada, no había nada. Y el señor que reporta, que es un capitán que se llamaba Francisco de Orozco, le reporta a Cortés la existencia de este hermoso valle y una antigua civilización, por escrito ya en castellano en el siglo XVI, ¿no? Y pues estos españoles del siglo XVI le llaman Monte Albán, por eso tiene un nombre en español. Es por la existencia de estos árboles blancos, miren, que hay uno, allá está otro, por ahí. Seguramente estaba todo cubierto de estos árboles. En mexicano se llaman cazahuate, tienen flores blancas. Y la apariencia era albina, albano, ¿no? Monte Albán, blanco. ¿Sí? Nada tiene que ver con el pueblo que habita aquí. La propuesta de los grandes estudiosos de estos temas es en zapoteco Dani, que significa montaña, Van, sagrada, la montaña sagrada, en zapoteco. Tenemos dos razones para pensar que era así.
La primera es la residencia de la clase gobernante. Ellos habitaban arriba de la montaña. El poder se ejercía desde la montaña, el resto de la nación de los zapotecos. Y la segunda es religiosa. ¿Sí? En el clásico se desarrolla esto que llamamos cosmovisión, ¿no? Y la cosmovisión expresa la relación entre el hombre y lo divino. Entonces ellos relacionan a la naturaleza con lo divino. Ya dije, ¿no? Los elementos, ¿verdad? También aparece la montaña como un lugar sagrado, el árbol, la cueva, el río, los elementos, el aire, el fuego, la fertilidad de la tierra, el agua, ¿verdad? Y los animales también, ¿sí? Están integrados. Aves como el colibrí, el faisán, el quetzal, el águila, animales terrestres como la serpiente, animales acuáticos, pero de todos ellos destaca un personaje muy importante, animal. Todas las culturas de Mesoamérica lo veneraban. ¿Ustedes saben cuál es? Jaguar. No. El jaguar. Por supuesto que el jaguar. Ellos decían que era el señor de todos los animales, ¿no? Y permeó todas las culturas. A pesar de que aquí no hay jaguar porque es un animal selvático, los gobernantes de Monte Albán decían que descendían del jaguar, ¿sí? Y en Teotihuacán, y los aztecas más tarde, no se diga los mayas, ¿no? Entonces era un personaje muy importante, ¿sí? Mucho simbolismo, ¿no? Aparece en la arquitectura, en la escultura, en la escritura, en la cerámica, ¿verdad? En todas partes aparece este personaje, porque simboliza el poder, ¿sí? Y se transmitía a través de eso, el linaje de los gobernantes jaguar. Eso es un poco de la cosmovisión, ¿no? Cómo entienden ellos esto, ¿no? ¿Okay? Por eso la naturaleza juega un papel muy importante. ¿Sí? Bueno. Nuestros amigos españoles nos regalaron 300 años de colonia, ¿verdad? Se dice rápido, pero imagínense 300 años, ¿no? Honestamente, pues a nadie le interesan nuestros lugares, ¿no? Esa parte es una época en la que se explotan más los recursos, ¿no? De hecho, se creó toda una ruta que venía desde Filipinas, China, Acapulco, Chilpancingo, México, Veracruz y Europa. Entonces, toda la riqueza se concentró en el centro de México. Por eso es que el Bajío, ¿no? Guanajuato, Zacatecas, Morelia, Querétaro son las ciudades más importantes. La explotación de la minería. El sur, en el olvido. Y el norte más, ¿no? Nada. Un país tan vasto, ¿no? Tan grande. Hay una apreciación que tenemos de un viajero muy famoso, que es el barón de Humboldt, que era alemán, vino a México en 1809. Es increíble la descripción de este señor de México, ¿no? Una concentración de la riqueza mundial, tal vez ahí en México, y lo demás en la pobreza. Pero esto detona un año después, ¿o no? En 1810 se acabó la fiesta, la independencia de México, ¿no? Que dura 11 años la guerra. El México independiente es una época donde esta joven nación, pues ahí luchando por consolidarse como nación, es muy abierta al mundo. Muchos viajeros vienen, aventureros, curiosos, de todo vienen allí, atraídos por la riqueza de estos sitios. Para el caso de Monte Albán es hasta el siglo XX, en 1928, un México carente de instituciones que fomenten, ¿no? La investigación, no había, ni siquiera había dinero para eso. Un grupo de mexicanos dirigidos por un señor que se llamaba Alfonso Caso instala un campamento al pie de la montaña
porque no había carreteras ni caminos, nada de eso. Ellos subían caminando o con animales que rentaban para subir. Y así empezó el descubrimiento sistemático, ¿no? Por primera vez. Perseverancia, ¿no? Decimos. ¿Sí? Tiene su recompensa. El 9 de enero de 1932, Alfonso Caso encontró la tumba 7. ¿Alguna vez han oído hablar del hallazgo de la tumba 7 de Monte Albán? No. En esa época, en los años 20, el mundo había sido sacudido por un hallazgo, ¿no? Un británico, Carter, encontró la tumba de Tutankamón en Egipto. Sacudió al mundo eso, ¿no? Hallazgo extraordinario. México tenía un potencial muy grande, pero estaba enterradito ahí guardado. Eso motivó a estos mexicanos y hicieron estos descubrimientos. El tesoro de la tumba 7 es el hallazgo arqueológico más importante de México. 2.500 joyas en la tumba. ¿Se imaginan eso? Muchas. Oro, plata, piedras preciosas, joyas, collares, pulseras, anillos, muchísima riqueza en una sola tumba. Nos puso en el mapa arqueológico del mundo, a Monte Albán. ¿Sí? Todo eso lo pueden ustedes admirar. Está en el Museo de Santo Domingo, en la ciudad de Oaxaca. ¿Alguien ha ido por ahí? ¿Sí? No. ¿Ya viste el tesoro? ¿No? En esa área de Santo Domingo les recomiendo 3 cosas. La primera es el museo. El edificio es imponente. Es el ex convento de Santo Domingo. Honestamente, no creo que haya otro igual en América. Es la obra maestra de los dominicos en el continente americano. El Renacimiento y todo eso, ¿no? En ese edificio, el claustro y el tesoro de la tumba 7 que ahí se exhibe. El museo tiene un horario muy estricto, de 10 de la mañana a 2 de la tarde nada más. O sea, aquí hay que llegar temprano. Y la tercera joya de esa área es la iglesia de Santo Domingo. ¿La han visto? Pero no nos hemos metido. Es una de las iglesias más hermosas del mundo. Y no porque yo sea oaxaqueño, de veras. Lo que sucede es que ahí se funde el arte, ¿no? O las dos formas de entender al mundo. El arte de Europa con el Renacimiento que dio como resultado el barroco, ¿sí me entienden, verdad? El barroco y el arte indígena. Si ellos eran arquitectos, artistas aquí, también lo plasmaron en la época de la colonia. Participaron, colaboraron para que esto sea así. ¿Me expliqué? Bueno. Después de Alfonso Caso, aquí han desfilado arqueólogos, de todas nacionalidades. Han aportado mucho para poder entender la historia de este lugar. Este es un breve comentario histórico. Ustedes deben saber cuál es el papel de Monte Albán en la historia de México antigua, en la historia del mundo, porque no nos atañe nada más a los oaxaqueños o a los mexicanos. Es historia del hombre, lo que ha hecho a través del tiempo. Sí, siempre nos interesan los egipcios, los griegos, los romanos. La historia de Mesoamérica, mis amigos, es imponente. Tenemos que reconocerlo. Los mayas, Teotihuacán, Monte Albán de Oaxaca, los aztecas, todo a su tiempo. ¿Alguna pregunta? Nosotros hemos estado con algún historiador aquí en México y como has dicho que aún quedaban gente por la montaña, dice que no se tendría que decir conquista, sino la resistencia. Aún sigue resistiendo. Sí. Le llamamos ¿Qué opinas de esa definición? Sí, yo le llamo la derrota de los aztecas. Sí, una resistencia indígena tremenda, ¿no? Claro, sí. Hay pueblos en Oaxaca que no fueron conquistados. Si ustedes van a Hierbelago, bueno, que van a ver la cascada, ¿no? Sí, Esa región es muy vasta. Se llama la región Mije. Ahí no llegó la conquista. Pues también, ¿no?
un lugar muy alto en la sierra, ¿no? Sí, siempre ha habido resistencia a eso. No solamente en México, en Mesoamérica, en todo el continente. Por eso no quieren las estatuas de Cristóbal Colón, ¿verdad? Las quitan. Bueno, es historia de eso. ¿Alguna otra pregunta? Duda. Es un lugar muy apacible, yo sé, pero nos tenemos que ir.